Lenin Moreno aseveró que una mujer no sufre de hambre porque se le ve bastante gordita. Luego se disculpó. Gubernamentales. El presidente relató este martes 6 de abril en cadena nacional que le dijo a una mujer que no es posible que sufra hambre ya que se le ve gordita. Una señora, y esto me gusta recordarlo, bastante venida, bastante llenita en carnes, como se suele decir, bastante gordita. Yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo, presidente, tenemos hambre. Le dije, usted no, señora, usted no. A usted se le ve bastante gordita. Hambre, los ecuatorianos, no, por varias razones. En primer lugar, porque han tenido un gobierno responsable. No decimos que no haya habido necesidades, pero hambre no ha habido. Esto, según Moreno, se debe a varias razones. En primer lugar, porque han tenido un gobierno responsable. No decimos que no haya habido necesidades, pero hambre no ha habido, sostuvo el mandatario. En la noche de este martes 6 de abril, 19:12, por su cuenta en Twitter, el presidente dijo que siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa intencional hacia una mujer. En mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros. Según Moreno, el país no ha sufrido hambre durante la emergencia sanitaria. Además, gracias a la solidaridad extraordinaria de los ecuatorianos con sus familiares, que ha permitido que se redistribuya el ingreso de las familias y nadie pase hambre. Nadie ha pasado hambre en esta pandemia, aseguró Moreno. Además, reconoció que todavía hay cadáveres de personas fallecidas que no han sido identificados, principalmente en Guayaquil, durante los meses más complejos de la pandemia para esa ciudad. Frente a la catástrofe que vivió Guayaquil, Moreno señaló que desde la presidencia se dispuso que no se enterrara los cuerpos en fosas comunes y que cada ciudadano tuviera una sepultura digna. Eso se hizo en un gran cementerio que se creó para el efecto y el cual tuvo su primer aniversario la semana pasada. Sobre estas declaraciones, Alexis Moncayo comenta, en Pichincha opina. 7 de la mañana con 9 minutos. Bueno, en este noticiero creo que vamos a tener que, no sé si con los compañeros después reunirnos y hasta el 24 de mayo crear un segmento, ¿no? Que se llame los dislates, los disparates, los desaciertos, los infortunios, las tonterías que dice el presidente. Les propongo desde ahorita, compañeros, vamos a crear un segmento que se llame así para comentar, porque cada semana estamos comentando aquí sobre algún disparate que dice Lenin Moreno. Hoy es esto, ¿no? Y claro, algunos van a decir, pero acuérdate que Correa habló de la gordita rosa. Sí, sí, claro, y lo hemos comentado y lo hemos criticado también. Y yo alguna vez les conté en este espacio que en una entrevista conmigo, Correa reconoció que cometió un error en esa ocasión. Entonces yo dejo de lado el tema de la gordita horrorosa y me concentro en este presidente, en Moreno, en el que habla de la señora Zenita de Carnes, que porque como está Zenita de Carnes, no tiene hambre, ¿no? Para justificar lo inepto y lo ineficiente que ha resultado ser su gobierno, que no le ha sabido dar respuesta a la ciudadanía en un momento de profunda crisis, no solo económica, sino también sanitaria, que nos obligó a confinarnos y ese confinamiento provocó que muchos ciudadanos no tengan que comer. Y ahí, si no hubiese sido por la oportuna intervención, por ejemplo, de los gobiernos locales, ¿qué hubiese sido de esas personas, no? Por ejemplo, el caso de la provincia de Pichincha, donde se entregaron canastas solidarias a miles de familias que se morían de hambre, mientras el gobierno ni aparecía, ¿no? Entonces, y no fue solo eso, ¿no? El tema de que además habrá que preguntarle a Moreno qué tiene en contra de los que somos un poco gorditos. Habrá que preguntarle eso, ¿no? Como somos gorditos, entonces no comemos, Carlitos, estamos fregados los dos, a pasar hambre. No fue solo eso, ¿no? La miseria de Moreno ayer llegó al punto de decir que
las familias que todavía están reclamando por los cuerpos de sus padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, abuelas que fallecieron y que todavía no les entregan dichos cuerpos, es por culpa de ellos. Ya la indolencia y la miseria de parte del presidente Moreno y de su gobierno llega a unos niveles tales como estos, como decir que por muchas razones todavía hay un grupo de ciudadanos que no han sido identificados. Ustedes entenderán que los ciudadanos, ante el temor de contagiarse, empezaron a botar los cadáveres a la calle, haciendo imposible identificarlos. La misma gente que botó los cadáveres reclama su identificación, dijo en este programa que suele tener cada semana. Otro desafortunado comentario de Moreno para tratar de justificar la ineficiencia, la inoperancia y la negligencia de su gobierno. Porque mientras esto es lo que dice Moreno, nosotros recordamos muy bien que durante la pandemia en el año anterior habían imágenes que circulaban además a través de las redes sociales, cosa que los medios de comunicación las informaron ya a la cansada, ¿no? Cuando medios internacionales como Telesur, como The New York Times o como la BBC empezaron a publicar esas imágenes que acá no se atrevían a hacerlo, ahí empezamos a ver cuál era la realidad. Bodegas, ni siquiera congeladores, eran bodegas, eran contenedores, repletos de bolsas negras con cadáveres. ¿En dónde? En los hospitales públicos. Ahí es donde se perdieron los cuerpos, presidente Moreno. No es que la gente cogió y botó los cadáveres a la calle. Y si eso hubiese sido como usted dice, creo que lo que debió haber hecho su gobierno es asistir a esas personas. Si es que había esos cadáveres en la calle, tenía que haber ido el Ministerio de Salud con la Policía Nacional, y si es que se trata, por ejemplo, de una familia de escasos recursos, ustedes a través del MIES tenían que haber elaborado un programa para facilitarles, por recomendación además de lo que decía en ese momento la Organización Mundial de la Salud, el proceso para cremar los cuerpos de esas personas y evitar que el virus siga convirtiéndose en un peligro para los familiares o para el entorno, para los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos últimas declaraciones de Lenín Moreno son bastante, digamos, desatinadas, desafortunadas, pero son típicas de él. No nos sorprende. Creo que ni a ustedes ni a mí nos sorprende. Ya sabemos cómo es Moreno, y sabíamos además que la persona que le maneja la cuenta de Twitter iba a publicar una disculpa fría, una disculpa que se queda en el Twitter, como el Twitter ahora es lo que aguanta todo, ¿no? Entonces se queda ahí, en las redes sociales, la disculpa, que finalmente no llega. Y respeto a las mujeres de parte de Moreno ha habido en algunas ocasiones, y siempre se ha resuelto eso con el silencio de los medios que han sido cómplices de su gobierno y con una disculpa en Twitter. Ahí cerramos el capítulo. Pero fíjense ustedes que yo empezaba diciendo, ay, pero Correa dijo lo mismo. Sí, el problema es que ustedes que criticaban a Correa por todo y por nada, ahora cuando Lenín Moreno dice este tipo de idioteces, ustedes no dicen nada. Esa es la gran diferencia. Ustedes antes cuestionaban absolutamente todo. Y está bien, critiquen, cuestionen todo. Pero ahora también háganlo, pues. No guarden silencio cómplice. Porque además de esa complicidad, yo estoy seguro, a propósito de lo que comentábamos ayer, que tiene una razón. Y espero que la conozcamos más adelante, si es que las cosas cambian. Tengo entendido que vamos a hablar sobre otro tema, pero yo sí quisiera complementar algo con respecto de dos cositas que me quedaron rondando ayer. Una es que las redes sociales, fíjense ustedes que estábamos hablando de la disculpa en Twitter de Moreno, en redes sociales ayer Facebook cerró 390 cuentas extranjeras encargadas de crear contenido falso y de desprestigiar al candidato Andrés Arauz. Las personas que estaban detrás de esta actividad intentaron sembrar hashtags o tendencias para criticar la candidatura de Arauz, recalcó la red social Facebook. Este 6 de abril, la red social Facebook anunció que removió 390 cuentas de la red social, 6 páginas y 17 de Instagram,
para detectar violaciones de las políticas de la plataforma con el fin de desprestigiar al candidato de UNES, Andrés Arauz, esto en Ecuador. Facebook elaboró su reporte mensual sobre comportamiento inauténtico coordinado. En este informe se conoció que existían cuentas de España, Argentina, que estaban enfocadas en Ecuador y tenían como fin afectar la imagen pública de Andrés Arauz. Sobre esto, ¿yo por qué les leo? Porque en los otros medios no van a escuchar nada. Y por ahí le veía a ese denunciólogo que suele publicar informes falsos de inteligencia, decir que iba a visitar el troll center del correísmo que habían instalado en Cumbayá. Sobre esto no te veo decir nada, pero te paso el dato. Está publicado en la página de Pichincha Universal por si te interesa investigar o averiguar. Entonces, como de esto no van a ver en ningún otro medio, de paso les cuento por si no se habían enterado y conversamos con ustedes sobre esto también, ¿no? Y otro tema político sobre el cual quería referirme es esta rueda de prensa también cargada de desatinos y de acusaciones que, como ya es costumbre en este país, se las lanza sin ningún tipo de prueba o argumento. Entonces, aquí en el Ecuador nos hemos acostumbrado en los últimos 4 años a decir, el Alexis Moncayo es un corrupto, el Carlos Minango es un delincuente, el fulano de tal es un narcotraficante. Cero pruebas. Entonces, ayer resulta que Marlon Santi y Yacu Pérez han dicho que Jaime Vargas se ha vendido por un ministerio y que esto se ha acordado en una reunión en un hotel en Orellana, en donde también asistió Leonidas Issa. ¿Tienen pruebas, Marlon Santi y Yacu Pérez, de lo que ustedes están afirmando? Me encantaría saber si es que las tienen, por lo menos una foto, porque me parece además que esto tiene un origen, ¿ya? Y desde ahí se han empezado a generar una serie de hipótesis y de novelas que se han ido formulando en sus cabezas, así como el plan de vacunación familiar, que solo estaba en la cabeza del ministro de Salud. Acá es igual, ¿no? Estos acuerdos, estos pactos bajo la mesa, existen solo en la cabeza de unos cuantos que tienen mucha imaginación. Cuando asistieron a Bolivia, Jaime Vargas, Leonidas Issa y Andrés Arauz por invitación del Movimiento al Socialismo, del MAS, en el retorno de Evo Morales. Y ahí hubo fotografías. Evo Morales se habrá tomado fotos con millones de personas al momento de su regreso a Bolivia. Entre ese millón de personas, o quizás más, se tomaron fotos Leonidas Issa, Jaime Vargas y Andrés Arauz. Obvio, los tres estaban allá en Bolivia. ¿Qué le vamos a hacer? Si a ustedes no les invitaron, don Yacu. Pero es que además usted, Yacu, refrendó el golpe de Estado. ¿Cómo le iban a invitar? Usted estuvo a favor del golpe de Estado. Usted dijo que Evo Morales era un dictador. El primer presidente de origen indígena de la región, elegido además democráticamente, y usted, que acá se pintaba o se presentaba como candidato del movimiento indígena, resulta que Evo Morales le decía que era un dictador. Y además refrendó el golpe de Estado apoyado por la Embajada de Estados Unidos y por la OEA. Esa embajada que usted es al primero que llama después de la primera vuelta. Entonces, resulta que ayer salen con el cuento de que Jaime Vargas, Issa, se reúnen en secreto en el hotel de Orellana con Andrés Arauz y que Rafael Correa desde Bélgica está controlando absolutamente todos los acuerdos, que no sé qué. Bueno, creo que para nadie es un secreto todos los desacuerdos y las desavenencias que Rafael Correa históricamente tuvo con el movimiento indígena. Y tanto es así que Rafael Correa, cuando a través del Twitter se entera del acuerdo al que llega Arauz con Jaime Vargas, reconoce en Arauz una capacidad que él no la tuvo en su momento. Entonces, eso ya de pensar que Correa con un control remoto controla la cabeza de todo el mundo, me parece que ya es una barbaridad. Por eso es que mucha gente afín a Correa hace del influjo psíquico quizás una de las mofas más políticas del momento, ¿no? Lo del influjo psíquico ya es una mofa, porque ustedes además así lo han pedido y lo han querido. Ya nada. El influjo psíquico. Correa desde Bélgica les dice a Vargas, a Issa, a Arauz, a mí me dice qué es lo que tengo que decir aquí por influjo psíquico, según ustedes. Presenten pruebas. Del fraude no presentaron pruebas. Ahora de esta supuesta reunión, presenten pruebas. Dejen de hacer el ridículo. La política no puede hacerse con base en el ridículo y en el absurdo de las acusaciones falsas. Y algo que a mí me preocupa, que quieran meter en el saco a Issa,
tomando en cuenta de que Isa le está peleando a Yacu Pérez, a la interna del movimiento indígena, la presidencia de la CONAIE. Y me parece que ese es el fondo de absolutamente todo. Entonces, a Vargas de una, dicen, lo vamos a expulsar de la organización. Porque además lo acusaron de haber hecho contracampaña, ¿no? Hasta eso llegaron ayer. Isa, que es un tipo además que me parece a mí que al momento de definir las candidaturas en Pachacuti fue frontal, lo dijo en este espacio. Yacu Pérez no es el candidato del consenso, pero es el candidato que ha elegido la dirigencia de Pachacuti y es el candidato que vamos a respaldar. Lo dijo en este espacio, yo lo recuerdo bastante bien. Leonidas Isa. Yacu Pérez, más o menos así fue, como que no es mi candidato, no es santo de mi devoción, no es un candidato de consenso, es un candidato impuesto, pero es el candidato del movimiento indígena y lo vamos a apoyar. Muy sincero, Leonidas Isa. Como para que ahora pretendan abrirle un expediente. Y ya vamos a ver qué es lo que pasa con Leonidas Isa al interior del movimiento indígena. Respetamos absolutamente sus lógicas, su dinámica, su forma de organización, su reglamento, pero ustedes también respétenlo, ¿no? Leonidas Isa tiene todo el derecho de participar en las elecciones internas de la CONAIE. Como para que ahora ustedes también pretendan hacer lo que supuestamente a ustedes les hicieron. Y bueno, sobre el voto nulo y lo que esconde de parte de algunos actores de la dirigencia indígena, lo hemos conversado acá. A mí ese voto nulo no termina de convencerme del todo, porque quien hoy dice que va a votar nulo, que es Yacu Pérez, recordarán ustedes esto muy bien, en la elección del 2017, entre Lenín Moreno y la continuidad en ese momento del proyecto de la Revolución Ciudadana y Guillermo Lasso, Yacu Pérez dijo, prefiero un banquero a una dictadura. ¿Qué nos hace creer que hoy usted ha cambiado de opinión? Bueno, aunque sí cambia, ¿no? Cambia de nombre, cambia, acomoda su discurso, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué me haría pensar a mí, por lo menos? Voy a hablar desde mi punto muy particular de vista, que del 2017 acá usted ha cambiado de opinión, tanto que ya no va a apoyar a Lasso como lo hizo hace 4 años. Porque el otro candidato finalista es representante de la Revolución Ciudadana o del correísmo, como ustedes le llaman. Entonces, yo creo que hoy usted, don Yacu Pérez, también esconde detrás de ese voto nulo ideológico un respaldo velado en favor del banquero, como usted le llama.